¿Cómo estamos parados frente al mundo hoy? O sea, vemos algo de la desgracia de Lara San Juan, vemos la colaboración internacional que hubo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos ve el mundo hoy? Por una parte. Y por otra parte, vamos a hablar de lo interno, como digo yo, y vamos a hablar del Partido Justicialista. Porque pareciera como que cada vez la oposición está más desdibujada en nuestro país. Así que vamos a ir desde lo exterior a hablar de lo interno con una persona que respeto mucho, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y vamos a hablar de peronismo porque además tiene autocrítica. Carlos Campolongo, gracias por haber venido. No, al contrario, Por Jorge, haber vuelto. haber vuelto como nos habíamos comprometido. Así que aquí estoy y muchísimas gracias por la convocatoria y un saludo a la audiencia también, ¿no? ¿Cómo estamos, Carlos, hoy? En el plano internacional. ¿Estamos más considerados, menos considerados? ¿Esto es humanidad y no hay que mezclarlo con la parte comercial? No, si te referís o lo focalizás en lo que es un sistema de solidaridad internacional que tiene no solamente el aspecto de solidaridad de todos aquellos que navegan, sino que es imposible desconocer que generan teatros de operaciones, son fuerzas bélicas en tiempos de paz, pero son fuerzas bélicas, entonces aprovechan una experiencia que no han tenido, de alguna manera quieren estar presentes en el escenario. Ahora, yo te diría que esto es una situación excepcional. El mundo, vos me preguntás por el mundo, y yo te diría que es un mundo muy complejo, muy complejo, donde se están generando desde mi punto de vista como dos sucedáneos de lo que pueden haber sido otras situaciones durante el siglo XX, con una impronta donde la amenaza militar no ha desaparecido, allí está Corea del Norte, donde hay un atlantismo que fue dominante en los Estados Unidos, que hoy es un signo de interrogación, porque Trump en ese sentido tiene sus matices con respecto a lo que podríamos llamar el liberalismo de las corporaciones dominantes en los Estados Unidos. Y por otro lado, Putin está también generando un sistema de alianzas en donde, bueno, aquí la Argentina va a tener que decidir varias cosas, más allá de la verborrea, sino en la práctica. Vamos a profundizar con Euroasia, vamos a adherir automáticamente al atlantismo. Bueno, serán todas cuestiones que lo que yo veo, Jorge, es que la Argentina carece de política exterior consistente, no de ahora, desde hace muchos años, digamos. En esta cuestión y en muchas otras cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen algo que ha reaparecido en estos días a raíz de lo del submarino. No sé si vos me querías preguntar algo, por ahí querías... No. A raíz del submarino, a mí me gusta observar estos movimientos que vos me estabas señalando y demás. La tragedia que se escenifica en el sur de nuestro país, porque es la tragedia de los 44 marinos, ¿sí?, por un lado, pero es también lo que está ocurriendo con el mal denominado sujeto colectivo mapuche, porque en realidad los que están activando son un sector mínimo no reconocido por la totalidad de la comunidad. Esto ha llevado a muchas ligerezas, imprecisiones, contradicciones, interpretaciones, pero ¿qué te quería decir? En el sur me preguntaría, ¿qué es lo que está pasando en el sur en general con nuestro país? Y esto va a colación, para terminar, de que apareció a raíz de la tragedia del submarino la necesidad de una política de defensa. Dos cosas con respecto a la defensa. Primero, que la política de defensa no se establece de un día para otro. Hay que estudiar fundamentalmente esa disciplina que se llama geopolítica. Geopolítica. Para después poder aplicar una geoestrategia. Y segundo,
están confundiendo por estos días en los medios de comunicación a partir de interpretaciones muy rápidas que se hacen. Yo las llamo interpretaciones fast food, ¿no? Comida rápida, como si fuese, por ejemplo, la política de defensa, creyendo que la política de defensa se agota en la militarización del país. Y no es así. Alguien a quien yo he leído naturalmente sobre defensa nacional en la década, promediando la década del 40, es el general Perón, que da una conferencia en La Plata sobre defensa nacional. Dice, estas dos palabras, defensa nacional, no quiere decir que esté a cargo de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber un conjunto de decisiones que después instrumentarán, Dios no lo quiera, en sentido ofensivo o defensivo, las Fuerzas Armadas. Pero la defensa es integral, es la fortaleza de un pueblo, para decirlo en una palabra. ¿Qué quiero decir con la fortaleza de un pueblo? Salud, educación, alimentación, en fin, factores integrales de la vida comunitaria. Cuanto vos más fortaleces al pueblo, más posibilidades tenés entonces de que ese pueblo, si se siente bien, no se coma, entre comillas, cualquier cuestión guerrera, como nosotros lamentablemente nos comimos en el 82, más allá de la pertenencia de las Islas Malvinas a nuestro territorio, pero que fue un manotazo de ahogado, hecho sin ninguna planificación, y donde lo más lamentable es que quienes combatieron y pusieron el cuerpo allí, los hicieron entrar por la puerta de servicio y a oscuras. Tal cual, qué triste, ¿eh? Qué triste. Y lamentablemente vemos la historia después de un proceso en el tiempo, ¿no? O sea, nos damos cuenta de las cosas muchos años después. Qué lástima. Sí, Jorge, mira, yo lo que pienso, vos un poco a modo de, vos me preguntabas de balance. A mí me gustaría ser profeta de la esperanza y de la fe, pero ni soy sacerdote, ni soy ningún tipo de gurú, y bueno, trato de ser un analista y un observador de la realidad. Una cierta idea de Argentina no tenemos todavía. Fíjate vos que hasta en los propios sectores partidarios, yo leía un WhatsApp que tengo hoy, y entonces se preguntaban algunas personas, ¿qué diría Antonio Cafiero de la política económica del gobierno? Fíjate vos cómo estamos mentalizados e internalizados, que creemos a esta altura que la economía es una ciencia exacta, ¿sí? Y está demostrado, digo, está estudiado, que la economía tiene miles de factores que no son manejables simplemente. La decisión que toma el ciudadano o el conjunto de ciudadanos no siempre es racional, porque juegan amores, odios, imprevistos, hay otras cosas además de la economía. Yo creo en ese sentido que la economía sufre. Vos sabés que la economía en la Argentina se enseñaba en la Facultad de Derecho en primera instancia, porque se llamaba economía política. Con el paso de los años, distintas corrientes de pensamiento y demás, entró el cálculo en la economía. Y parece que el cálculo, eso que algunos con sorna llaman el Excel, reemplaza las vivencias humanas. Y conducir políticamente no es sacar estadísticas. Y además, no hagamos culto e idolatría a los números y nos olvidemos como Estado nacional, el conjunto de la sociedad me refiero, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Si nosotros perdemos la diferenciación entre lo que es justo e injusto, bueno o malo, y hasta diría bello o feo, no estamos generando un concepto integral del ser humano. A mí estos temas me preocupan mucho porque veo mucho reduccionismo hacia si la política económica es A, B o C. Eso es un elemento necesario, pero no suficiente. Seguro, porque atrás de esto, detrás de esto que decís, Carlos, hay muchas personas. Esto no es número. Estamos todos. O sea, número está todo bien, pero para el economista, para el matemático, pero hay muchas personas detrás de tal o cual segmento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entraste en el peronismo, bueno, mencionando a Antonio Cafiero.
Te hago esta pregunta para después ir a la primera pausa. ¿Qué significó el kirchnerismo para el peronismo? Y es muy difícil objetivarlo porque yo, si bien, te cuento la verdad de mi conducta política, si bien yo lo voté a Kirchner en el 2003 porque no quería que volviese el expresidente Menem, te diría que en el 2005 yo ya tomé distancia. Me pasó lo mismo que con Menem. Cuando lo nombró Álvaro, es una sufrida vida de peronista. Cuando lo nombró a Álvaro Alzogaray, negociador de la deuda, dije, no, este va para otro lado, no tiene nada que ver. Y yo reconozco que los mundos son distintos, que hay que ayornarse. Mira, todo eso me encantaría además que de enunciarse se estudiase en la Argentina. Desde la salud a la educación, desde la demografía a la geopolítica. Y yo te pregunto, Jorge, es simplemente un recurso retórico porque el que pregunta sos vos, ¿no? No, estamos compartiendo. ¿En qué lugar, si lo conocés, por favor, contámelo, se está estudiando realmente la educación para el siglo XXI con seriedad, no con eslogans? Con seriedad. Yo he escuchado ministros de educación que realmente, no sé, les queda como muy holgado el traje. Entonces empiezan con ¿para qué sirve el conocimiento hoy? Y no es esa cuestión que a veces se simplifica con la pasantía. Hay que discutirlo esto, hay que debatirlo muy, muy en profundidad. Porque hay quienes creen que, por ejemplo, la educación se soluciona o se pega un salto cualitativo solamente con las nuevas tecnologías. Y la tecnología, como dijo un gran pensador, no piensa. Hasta ahora el único que piensa es el ser humano. Entonces me parece que hay que entablar un diálogo con las tecnologías, pero no hay que subordinarse a creer que todos los problemas, porque sería muy fácil, alguien va a descubrir algún día un programa de la vida cotidiana y chau, no hace falta más la política, digamos, ni nada, porque va a estar todo en el marco de la gestión y la tecnocracia. Seguro. No es así la vida de los pueblos, no ha sido nunca así, ¿viste? Los pueblos siempre, hasta los llamados más primitivos, siempre hay algún grado de organización. Esto falta en la Argentina. Un grado de organización. Segundo, una jerarquización de la autoridad, salvo que vos seas un anarquista, o un ácrata, o lo que fuese. Sí, sí. Entonces, esto no quiere decir que uno tenga que convalidar todo el sistema de cosas, que hay un capitalismo exacerbado, desbordado, financiero, no quiere decir que hacer una crítica signifique ser anticapitalista. Vamos a la primera pausa con una pregunta abierta en esto. El justicialismo, bueno, tiene internas ahora en diciembre. Digo, ¿el justicialismo necesita renovarse, como muchos dicen, o tiene que reinventarse? Después de la pausa. Ya volvemos.